Mi nombre es Eva Montserrat Arismendi Jaimes, soy parte del grupo segundo D de IBT de la UPEMOR. A continuación les voy a explicar un poco de lo que es la clasificación de los seres vivos según el orden taxonómico propuesto por Linneo. Carl von Linné o Carl Linné fue un biólogo botánico que digamos que se empezó a interesar por las plantas desde que era niño gracias a que su padre tenía un enorme jardín, el cual apreciaba mucho y cuidaba. Por ello se le consideraba a Linné el pequeño botánico, porque desde chico pues le interesaron las plantas, empezó a estudiarlas y se la pasaba el mayor tiempo en el jardín, aunque para los estudios no fue tan bueno y pues por aquí les dejaré un poco de lo que es la historia de él, su biografía. Sin embargo, pues como no tenía interés por la escuela, varias veces fracasó, tenía malas calificaciones, pero aún así sus maestros lograban notar el potencial que tenía inclinado hacia la botánica. Él no abandonó sus ideas, no abandonó lo que le gustaba y siguió estudiando la botánica. En dado momento sus padres decidieron castigarlo y lo mandaron al oficio de zapatero. Entonces se dio cuenta que era peor que estar en la escuela y decidió pedir una segunda oportunidad. Regresó a la escuela y se enfocó principalmente a conocer a botánicos, a biólogos que lo ayudaron a ir conociendo las plantas, ya que en este tiempo estaba muy de moda porque se estudiaban las propiedades medicinales de las plantas. Y justamente fue lo que él comenzaba a estudiar, hasta que decidió empezar a clasificarlas y a saber sus diferencias y a la vez a proponer nombres con los cuales se podían conocer en distintos países, como vulgarmente decimos que aquí en China tuvieran el mismo nombre. Seguimos hablando de Linné y pues él publicó demasiadas obras en las cuales explicaba las diferentes características de las plantas y animales que él había logrado estudiar. Entre ellas, una de las obras se publica en 1753 bajo el título Species Plantarum, el cual consta de 2 volúmenes. Es una sola obra, pero tiene 2 volúmenes debido a su extensión, ya que aquí clasificó a muchísimas especies de las cuales él tenía las características concretas. Por ello se le considera el padre de la taxonomía. Ahora bien, no podemos seguir hablando de la taxonomía sin antes saber lo que hace referencia. Como hemos visto, el tema es principalmente los sistemas que existen para clasificar a los seres vivos, los sistemas de clasificación. Dentro de ellos está la taxonomía, que se divide a su vez en la taxonomía y taxonomía sistemática. La sistemática es el estudio de la clasificación de las especies referente a su historia, por ello involucra la ecología, taxonomía, la paleontología, etc. Es decir, estudian sus antecesores y el pasado de las especies. En cambio, la taxonomía es la disciplina o la ciencia que logra clasificar a los seres vivos, a los organismos, en base a la teoría y la práctica. Es así como Linné fue clasificando a las especies en base a los rasgos que compartían y aquellos que los hacían únicos, y poco a poco se fue haciendo como una especie de colación mediante la taxonomía. Bueno, y justamente aquí tenemos un esquema de cómo es que se divide la taxonomía, que pues se clasifica a través de la variedad biológica, el nivel de las especies, el nivel de los ecosistemas, y a su vez se clasifica de forma sistemática y por taxonomía. La taxonomía a su vez se clasifica en reinos. Justamente antes de hablar de estos reinos debemos de hablar de otra aportación de Linné, que fue la formación de un nuevo dominio eucaria, donde metía al reino fungi, protista, vegetal y animale o animalae. Y pues justamente hablando de los reinos, tenemos que a su vez, por ejemplo, el reino vegetal se puede subdividir en más ramas, el animal, por ejemplo, en vertebrados e invertebrados, el fungi pues solamente abarca hongos, el protista en protozoos, algas y fungoldes, el monera en arqueobacterias y las eubacterias. Como podemos observar, aquí hay una especie de esquema donde nos ejemplifica cómo vamos a hacer este tipo de colación para llegar a clasificar una especie mediante la taxonomía, y pues se divide en taxones o categoría taxonómica, que es cada uno de los grupos o niveles de la clasificación jerarquizada. A su vez, pues la unidad fundamental en este caso sería la especie, que es aquello que vamos a clasificar. Como mencioné anteriormente, uno de los objetivos del Linné al nombrar a las especies era justamente que las especies fueran conocidas con el mismo nombre en donde fuera, en cualquier lugar, y que se le diera a una especie en específico, vaya la redundancia. Por ello ahora es necesario hablar de la nomenclatura.
La nomenclatura pues es la ciencia que se ocupa de dar nombres a los taxones según unas reglas preestablecidas. Como aquí lo menciona, actualmente usamos el sistema binomial de nomenclatura propuesto por Linné en 1753, en donde las especies se les designa un nombre científico en latín y el cual se compone de dos nombres, el nombre genérico y el específico o epíteto. Aquí podemos mencionar tres reglas principales para la nomenclatura o la forma correcta de escribir los nombres científicos. La primera es que se compone de dos palabras, el género y la especie, que la primera letra debe de ser en mayúscula y por último que se debe de escribir en cursiva de manera digital o subrayada de manera manual. Si hablamos de lenguaje, pues aquí el que predomina es el latín, de escritura, la forma cursiva o el subrayado, y pues como mencionamos se le llama binomial porque pertenece o se forma de un género y un epíteto específico. Y pues la primera letra va en mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo que es la pantera onca. Onca es el epíteto, es decir, la característica específica de este género. El género pues es el pantera. Onca se refiere a manchas y pues con ello hacemos referencia al conocido vulgarmente tigre o pantera pero rayada. Sabemos claramente que Linné no es el primero que menciona al humano como un animal, pero pues colaborando con sus antecesores decide colocarlo y darle un nombre científico al humano, que pues un nombre vulgar es tal cual el humano, y aquí se desglosa un poco de el por qué se le da este nombre de Homo sapiens. Pertenece al género Homo y pues la segunda palabra es el sapiens, que es pensante. Y justamente pues aquí se menciona que pertenecemos al dominio Eukarya, al reino animal, somos tipos vertebrados, somos de la clase de los mamíferos, del orden de los primates, de la familia homínidos, del género Homo y de la especie Sapiens porque somos seres vivos pensantes. Y justamente pues aquí hay un claro ejemplo de que va a haber casos en los que se coincidan algunas de las características y es ahí donde va a dominar el epíteto. El epíteto pues quizás nos va a señalar la posición geográfica de esta especie, alguna condición especial, una habilidad especial que va a hacer que esta especie se distinga del resto o de los semejantes a él. A su vez podemos ir viendo cómo se hace esta especie de colación, que empezamos con más de 1 millón de especies y terminamos simplemente, digamos, antepenúltimamente con 3 especies y así nos reducimos hasta una. Pues como justamente tenemos a Linné, que era un botánico, no podemos descartar cómo se clasifican las plantas. En este caso, de latín, flor del sol, tenemos al girasol, su nombre científico Elianthus anus, y aquí podemos ver cómo se distribuye. El reino es Plantae o Plantae, la división es Magnoliophyta, la clase Magnoliophyllida. Pues como podemos observar, todo el resto de la clasificación sigue igual en latín, es difícil de pronunciar porque no estoy muy familiarizada con él, pero tenemos como nombre final científico Elianthus anus. Pues justamente aquí volvemos a ver que el género se resalta, Elianthus, y por consiguiente tenemos el epíteto, y como les mencionaba es una característica peculiar de esta especie que estamos investigando, en este caso una planta, la cual la mayoría sabemos que parece que siguiese al sol su flor, y pues justamente de ahí parte su nombre científico, ¿no? Flor del sol o flor que sigue al sol. Como podemos ver, pues es importante tener en cuenta esas características a la hora de clasificar una especie. Como podemos ver, pues a pesar de que se le hicieron algunas modificaciones a la previa propuesta del Linné, pues esta se fue mejorando para bien, para poder clasificar efectivamente a una especie que si no pertenece a este grupo, pues podemos hacer otro grupo, o quizá tiene relaciones más con uno que con otro y podemos irlo moviendo hasta llegar a la especie adecuada con las clasificaciones adecuadas, las características adecuadas. Y pues como podemos ver, él hizo esta propuesta de una obra con distintas características de las plantas porque era el sector que más le interesaba a él en ese momento. Sin embargo, también empezó como todo buen ser humano, a querer saber el propósito de estar aquí, conocerse más a sí mismo, y por eso mismo empezó a clasificar también a los seres vivos, es decir, a los animales, en este caso porque pues ya había clasificado a las plantas, continuaba con los animales. Y pues bueno, ¿qué les podría decir yo como conclusión? La taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación, o es para mí la técnica de clasificación de las especies en general. La sistemática es la forma de clasificar a todo
ende que participa o interactúa con el aspecto vivo, con lo biológico. Otra parte importante es destacar la actitud que tuvo Linné a pesar de las pocas habilidades que tenía en el ámbito estudiantil o académico, pues se siguió interesando por lo que a él le importaba, que eran las plantas, el estudio de las plantas, que de cierta manera era una buena habilidad que tenía, la persistencia de seguir ahí, de concluir sus estudios a pesar de todo, de tener buena preparación y buenos maestros, no dejarse guiar simplemente por el no vas a poder o eso no te va a dejar nada. Y ahora bien, en el aspecto de biología, estamos viendo lo de la clasificación de las especies. Para mí es importante clasificar las especies justamente para distinguirlas del resto. Suena muy lógico, pero creo que es importante destacar que un nombre científico nos va a ayudar a identificar esta especie y que esta especie sea la misma aquí y donde sea. ¿Por qué? Porque suele pasar que podemos cambiar el nombre y pues ya no va a ser lo mismo. Yo le puedo estar hablando de la misma especie a esa persona y él me va a dar características diferentes y voy a decir, pues es otra especie, y resulta que va a ser la misma. Yo creo que esta es la finalidad y la principal ventaja de tener una nomenclatura binomial de manera mundial, por decirlo de alguna manera, que pues predomine para hablar científicamente en este lenguaje científico, que justamente se haya elegido la lengua latín o el lenguaje latín para poder nombrar todas las especies y que de manera científica se comparta este lenguaje para poder comprenderse unos con otros dentro de los estudios de lo que es la biología o cualquier otra ciencia. Específicamente pues ahorita estamos viendo la biología y la botánica en este aspecto, pero pues creo que sí es importante también tener en claro las reglas de cómo escribir un nombre científico, porque si no pues dejaría de ser un nombre científico, lo vamos a ver quizá escrito normalmente así como un texto, pues no vamos a ver ni de qué nos están hablando, y de esta manera con letra cursiva o con el subrayado vamos a poder identificar que se está hablando del nombre de la especie en particular y que hace alusión a todas sus características que se comparten, que es la unión del género con el epíteto, que no es más que la característica única y específica de esa especie, que a lo que investigué también puede partir del nombre del descubridor. En este caso puede ser que yo simplemente, mi nombre se llama Montserrat Arizmendi Jaimes, pues yo quizá estoy estudiando una especie y que veo que no coincide con el resto que ya fueron investigadas o encontradas y reportadas, y pues yo decido ponerle quizá mi apellido o el personaje, incluso el nombre de alguna situación o algún hecho que está pasando en el momento en el que yo lo descubra, y no solamente por una característica de él. Entonces es algo que se ha ido modificando, pero que sin embargo no deja de descartar la característica única de esa especie.